desde que conozco a mi suegro, Rick, siempre lo vi como el rey de su pequeño reino. Él había amasado una fortuna, más grande de lo que muchos imaginan, tomaba todas las decisiones y esperaba obediencia y gratitud sin cuestionamientos. Le bastaba con un gesto para que todos se inclinaran ante su autoridad. En casa, su esposa Susan era la imagen perfecta de la esposa de cuento de hadas, elegante, reservada, siempre amable, entregada a la familia. Si la veías con él, parecía que eran la pareja ideal, respetados y admirados por todos. Pero tras esa imagen pulida, se escondía un mundo de dolor. Susan guardaba tras sus ojos un peso que jamás dejaba caer sobre los demás. Como si caminara cada día sobre una cama de huevos, temerosa de romper el cristal que mantenía su vida junta. Rick tenía un ojo para la infidelidad y, sin esconderse, cambiaba de amante cada cierto tiempo. No era discreto, más bien ostentoso. Y, ante sus engaños, él nunca dudaba en manipular a su esposa emocionalmente. Ella, sin recursos para valerse por sí misma, dependía por completo de él, económicamente, para sostener el estilo de vida que llevaba, emocionalmente, por el chantaje silencioso de que si se iba, no tendría a nadie que la proteja. Susan lo aguantó todo, por miedo, por lealtad a la familia, y sí, también por amor. Aunque a veces parecía rendirse, se aferraba con firmeza pensando en sus hijos, en las cosas construidas entre ellos. Hasta que su mundo cambió, para sorpresa de muchos, con la llegada de Megan. Megan era una de esas amigas de la familia. Tenía unos 10 años menos que Becky Susan, era bonita y segura. Poco a poco, su presencia se hizo imprescindible, venía a las fiestas, estaba en las cenas, viajaba con ellos. Rick la defendía a muerte, y Susan siempre la acogía. Es de la familia, insistían los dos. Y cada seguían de familia intentaba seguir esa consigna, aunque la intuición de muchos les decía que algo no cuadraba. La relación entre Megan y mi esposo era extraña desde el inicio. No era solo una amistad cercana, eran confidencias nocturnas, risas cómplices, labios rozándose al chocar campanas navideñas. Y cuando yo preguntaba qué onda, me decían, hasta la idea, es como tu cuñada. Pero si iba más allá y señalaba que las cosas no parecían normales, Rick me detenía con frases como, estás exagerando. Eres celosa. No sabes lo que dices. Era gaslighting a máxima potencia. Todo era normal, hasta que una tarde, en un asado familiar, lo dejé todo caer. Se me acumuló lo injusto de la situación, tanto que no solo lo acepté, lo enfrenté. Mientras Rick comentaba, con voz alta, que Megan sería heredera del imperio cuando él ya no estuviera, como familia que es, intervine, amarás a tu hija como si fuera tuya, pero ella se acuesta con tu hijo. El silencio fue inmediato. La familia, helada. Mi esposo se quedó corto de palabras, Megan abrió los ojos y no supo llorar. Pero Beck solo encogió los hombros, casi con indiferencia. Como si le anunciara que mañana llovería. Y en ese momento, Susan cambió. Algo en su actitud se rompió. Me habló en privado y me confesó que ella siempre sospechó de la autoestima que Beck tenía por fuera, y que se preguntaba si Megan no sería realmente su hija, con la amante que tuvo antes de que su madre naciera. Susan enfrentó a Beck y le exigió hacerse una prueba de ADN. Él esquivó el tema con su rutina habitual, como si esquivara un señalamiento menor. Pero Susan había decidido, si no se hacía la prueba, ella se iría. Ya no era el miedo lo que la ataba, era el hartazgo. Susan no era la misma después del asado. Ya no bajaba la mirada cuando Beck hablaba. Ya no se callaba. Empezó a empacar pequeñas cosas, a hacer llamadas privadas, y a consultar con una amiga abogada. Algo que Beck notó, pero fingió no ver. Tal vez porque en su mundo, ella jamás se atrevería a irse. Porque durante décadas se había salido con la suya y pensó que esta sería solo otra tormenta que se disiparía con el tiempo. Pero esta vez, Susan estaba decidida. Mientras tanto, yo también lidiaba con mi propio infierno. Descubrir que tu esposo te engaña ya es devastador. Pero enterarte de que lo hace con una mujer que su propio padre defiende como si fuera la joya más preciosa, eso rompe algo más allá del corazón. Y no era solo el dolor del engaño, sino la humillación pública, la traición a tantos niveles que no alcanzaba a procesar.
mi esposo, como siempre, intentó negarlo primero. Pero cuando se dio cuenta de que no había vuelta atrás, cambió de estrategia. Lágrimas, promesas, no significó nada, fue un error. Meghan, por su parte, se hizo la víctima. Me mandó un mensaje diciendo que no era lo que parecía, que había estado en un momento vulnerable y que mi esposo la confundió. Me reí. Literalmente me reí en su cara cuando intentó hablar conmigo en privado. Llevaban meses enviándose mensajes, reservando hoteles a escondidas, cancelando compromisos conmigo con excusas burdas. ¿Y ahora me decía que fue un desliz? En esos días, mi suegra y yo comenzamos a hablar más. Nos veíamos, nos mandábamos mensajes, compartíamos silencios largos y miradas que decían no estamos locas. Nos entendíamos. Dos mujeres diferentes, en generaciones distintas, traicionadas por los hombres que más confiaban. Y en esa extraña solidaridad, nació una complicidad que no esperábamos. Lo que al principio fue dolor compartido, se convirtió en fuerza compartida. Rick, mientras tanto, se mantenía impasible. Seguía negándose a hacerse el test de ADN. Susan, con el rostro sereno y una voz que temblaba solo un poco, le dijo una noche, «Tómate tu tiempo. Yo ya tomé mi decisión». Esa fue la última vez que compartieron cama. Una semana después, Susan contrató a un investigador privado para averiguar más sobre los orígenes de Meghan. Y lo que descubrió fue inquietante. Rick había tenido una aventura con la madre de Meghan, justo 9 meses antes de que ella naciera. Una mujer con la que decía haber tenido solo una amistad muy especial. Todo cuadraba. La fecha. La actitud protectora. El favoritismo. La forma en que nunca permitía que nadie le dijera una sola palabra negativa. Cuando le presentamos a Beck la evidencia, apenas parpadeó. No hay pruebas, fue todo lo que dijo. Susan no gritó, no lloró. Solo le pidió que abandonara la habitación. Esa noche, durmió en casa de una amiga. Y al día siguiente, fue a la notaría a firmar el inicio del divorcio. Mi esposo se enteró por mí. No parecía tan afectado por la separación de sus padres. Más bien estaba en shock porque Meghan se había alejado también, tras el escándalo. Según me contaron, Meghan estaba comenzando a preguntarse si Beck era su padre también, lo cual le revolvía el estómago, considerando lo que había hecho con su posible medio hermano. Y ahí fue donde la historia empezó a tomar un giro tan grotesco que parecía sacado de una telenovela. Después de que Susan inició el trámite de divorcio, todo se descontroló aún más. Rick seguía actuando como si todo fuera una exageración. Caminaba por la casa con su aire de superioridad intacto, como si el mundo no estuviera cayéndose a pedazos. Incluso comenzó a insinuar que Susan estaba perdiendo la cabeza por cosas que nunca se comprobaron. Yo no podía creer la sangre fría con la que negaba todo. Casi como si su versión de la realidad fuera la única que importaba. Como si su voz pudiera silenciar toda evidencia, toda lógica. Fue por esos días que Meghan desapareció del mapa. Desapareció del chat familiar, dejó de responder llamadas, y mi esposo, bueno, mi entonces esposo, empezó a volverse irritable. Lo notaba inquieto, como si se hubiera quedado sin un punto de apoyo. Me decía cosas como ella se está alejando de todos, no solo de mí o no tiene nada que ver contigo. Pero yo sabía. Yo siempre supe. Un día, Susan me mandó un mensaje que decía, creo que Meghan está embarazada. Me quedé congelada. No supe cómo responderle. Apenas pude escribirle un «¿Cómo lo sabes?». Me contestó, me llamó su madre. Cree que Beck es el padre. Pero no de ese bebé, sino de ella. La madre de Meghan, al parecer, había confirmado lo que todos sospechábamos. Que Beck era su padre biológico. Que la relación entre ambos había sido más que inapropiada desde el principio. Que incluso había rumores antiguos en la familia de que Beck mantenía relaciones especiales con ciertas mujeres jóvenes, y que siempre salía ileso, impune, intocable. En ese momento, todo me dio vueltas. Yo me había casado con el hijo de ese hombre, y ese hijo se había metido con su media hermana. Medio hermano y media hermana. Por años criados como familia sin saber que lo eran. Meghan estaba en shock.
mi ex esposo también. Cuando se enteró, empezó a gritar, a lanzar cosas, a culpar a todo el mundo menos a sí mismo. Susan, sin embargo, mantuvo la compostura. Fue ella quien pidió que se hiciera una prueba de ADN, no solo entre Beck y Megan, sino también del supuesto embarazo de Megan con mi ex. Todo estaba patas arriba. Megan, al parecer, no estaba embarazada de mi ex esposo. Estaba esperando un hijo de otro hombre. Un tercero en esta historia ya de por sí distorsionada. Y ahí es donde las cosas se pusieron aún más retorcidas. Resulta que ese otro hombre con el que Megan estaba involucrada también estaba casado. Su esposa, al enterarse de la situación, contactó a Susan. Le dijo que si Megan no entregaba al bebé en adopción directa o terminaba el embarazo, ella iba a dejar al marido. Megan, desesperada por no perder a nadie más en su vida, consideró seriamente actuar como una especie de vientre subrogado, aunque todos sabíamos que eso no era del todo cierto. Era solo una forma de no quedarse sola. Pero nadie quería ya estar cerca de ella. Mi ex, por su parte, intentó acercarse de nuevo a mí. Me mandó mensajes, me escribió cartas. Me pedía que habláramos. Que las cosas ya no eran las mismas con Megan, que había sido un error. Pero no era por amor. Era porque se estaba quedando sin opciones. Sin apoyo. Su madre le dio la espalda, su padre vivía en una burbuja de ego, y Megan estaba lidiando con su propio infierno. Rick, mientras tanto, fingía que nada de esto tenía que ver con él. Cuando Susan le mostró los resultados del ADN que confirmaban su paternidad sobre Megan, simplemente dijo, ya pasó mucho tiempo. ¿Para qué revolver las cosas? Como si fuera una molestia menor. Como si no acabara de destrozar no solo su matrimonio, sino a toda su familia. Susan no le dijo nada. Solo lo miró, empacó sus cosas, y se fue. Con dignidad. Con años de heridas a cuestas, pero de pie. Fuerte. Me escribió desde su nuevo departamento y me dijo, no sabía que se podía respirar así. Fue una frase sencilla, pero me hizo llorar. Esa fue la noche en que decidí firmar mis propios papeles de divorcio. Firmar los papeles de divorcio no fue fácil. No porque todavía lo amara, sino porque implicaba cerrar un capítulo donde puse todo de mí, donde aposté por un para siempre que nunca llegó. Me tomó un par de semanas reunir el valor, pero lo hice. Y cuando finalmente salí de esa oficina con los papeles en mano, sentí una mezcla de tristeza, alivio, y una libertad que no recordaba haber sentido antes. Mi ex intentó contactarme varias veces después. Decía cosas como ya aprendí la lección, me equivoqué, pero sigo amándote, o la peor de todas, tú eras la única persona buena en mi vida. Pero ya no era mi problema. Yo ya no estaba dispuesta a cargar con las ruinas que él y su familia habían dejado atrás. Ni con sus culpas, ni con sus traumas, ni con su necesidad constante de que alguien más lo salvara. Rick, por su parte, seguía en su mundo. Susan me contó que él ni siquiera discutió el divorcio. Solo dijo, haz lo que quieras. Firmó los papeles sin pestañear, sin disculpas, sin explicaciones. Como si su ego fuera más grande que todo el desastre que había causado. A veces me pregunto si en algún momento de su vida se ha sentido realmente solo. Porque eso es lo único que le queda ahora, su propio vacío. Megan desapareció por completo. Cambió de número, dejó de aparecer en redes, y según los pocos rumores que llegan, tuvo el bebé pero no lo cría ella. Nadie sabe con certeza si fue entregado a esa familia con la que tenía el trato, o si algo más pasó. La verdad es que ya ni siquiera quiero saber. Lo que sé es que eligió mal, lastimó a muchos, y terminó perdiéndolo todo. El precio de sus decisiones fue alto, y no había redención a la vista. En cuanto a Susan y yo, nos hemos vuelto más cercanas que nunca. Compartimos una conexión que va más allá de lo familiar. Hemos reído, llorado, tomado vino barato y planeado nuevos comienzos. Ella está empezando un pequeño negocio de bienes raíces, y me pidió que me uniera. Dice que entre las dos podemos construir algo desde cero, algo que no se tambalee ante el ego de ningún hombre. Y estoy segura de que tiene razón. Hace unos días fuimos a una feria local
entre los puestos de artesanías y los niños corriendo, me miró y dijo, ¿te das cuenta? Estamos bien. Estamos vivas. Y lo estamos. Más vivas que nunca. No voy a mentir, todo este proceso me cambió. Hay días en que me despierto con el corazón apretado, con recuerdos que duelen. Pero también hay días en que me miro al espejo y veo a una mujer que sobrevivió, que resistió, y que hoy camina con la frente en alto. Y eso, después de todo lo vivido, es una victoria. La historia de Beck, de Megan, de mi ex, quedó atrás. Ya no es mi carga. Lo que me queda es la certeza de que rompí el ciclo. Que no permití que el silencio ni el miedo me definieran. Que cuando llegó el momento, dije la verdad en voz alta y sin temblar. Porque el reino cayó. Y nosotras, las mujeres a las que ese rey subestimó, estamos construyendo uno nuevo. Uno donde no hay secretos ni mentiras. Uno donde, finalmente, se puede respirar.